Estimados estudiantes, nuestros saludos para todos y sean bienvenidos a la Morfofisiología 2. Durante el primer trimestre, en la asignatura Morfofisiología Humana 1, fueron estudiadas las características morfofuncionales de las células, los procesos básicos de origen y desarrollo del organismo, los tejidos básicos y el sistema osteomioarticular. En la asignatura que iniciamos hoy, se da continuidad al estudio de los sistemas orgánicos, especialmente a los contenidos del sistema nervioso, que resulta de gran importancia en el funcionamiento del organismo porque coordina todas las funciones de los diferentes sistemas de órganos y relaciona al organismo con el medio ambiente. La imagen que se observa representa la vida en Monteverde, un yacimiento arqueológico prehistórico sudamericano, de extrema importancia para conocer desde cuándo habita el ser humano en América. ¿Se han preguntado ustedes alguna vez cuál es la diferencia esencial entre el hombre primitivo y el contemporáneo? La respuesta es sencilla: el desarrollo alcanzado por su sistema nervioso en relación con el medio social. En esta actividad orientadora comenzaremos el estudio de las generalidades del sistema nervioso. Pretendemos que al finalizar el estudio de este contenido puedan explicar las características morfofuncionales del tejido nervioso, partiendo de su origen embrionario y su organización, teniendo en cuenta sus propiedades y funciones. En las orientaciones a esta actividad que aparecen en el CD de la asignatura, deben precisar las tareas correspondientes para dar cumplimiento a los objetivos propuestos para este contenido. El sistema nervioso está integrado por un grupo de estructuras distribuidas por todo el organismo, con una alta especialización adquirida a lo largo del desarrollo, a partir de la irritabilidad, dando lugar al surgimiento de sus propiedades fundamentales y funciones. Es el sistema integrador más importante del organismo y su conocimiento es de gran utilidad para el médico integral comunitario porque sus afecciones son frecuentes y provocan serios disturbios orgánicos con gran repercusión social, que pueden dejar secuelas que requieren de rehabilitación a nivel comunitario. Una de las definiciones más completas del sistema nervioso es la elaborada por Iván Pavlov, científico ruso, quien realizó importantes descubrimientos sobre este tema. Observen que en esta definición se destaca la función integradora del sistema nervioso y de relación del organismo con el medio. Sus propiedades fundamentales son la excitabilidad y la conductibilidad, dadas por las características del tejido que lo conforma, que se estudiarán más adelante. Estas propiedades permiten el cumplimiento de las funciones de aferencia, análisis e integración y eferencia, las que tienen su base morfológica en un conjunto de células altamente especializadas denominadas neuronas. Los aspectos generales del sistema nervioso deben profundizarlos por el folleto complementario de Anatomía 2. La evolución de las tres hojas germinativas fue estudiada en Morfofisiología 1. Hoy daremos continuidad a ese contenido, profundizando en peculiaridades de la diferenciación de la hoja ectodérmica, relacionada con el origen y desarrollo del sistema nervioso. La primera manifestación de la formación del sistema nervioso aparece en la tercera semana del desarrollo, cuando la notocorda y el mesodermo precordal inducen al ectodermo y se forma la placa neural, iniciándose así el proceso de neurulación. Las células de la placa componen el neuroectodermo, que aparece representado en color azul. Poco después, los bordes de esta placa se elevan y forman los pliegues neurales, que delimitan el surco neural, como se observa en una vista dorsal del embrión
y en un corte transversal del mismo. Poco a poco, los pliegues neurales se aproximan uno a otro en la línea media, donde se fusionan. La fusión comienza en la región cervical y continúa en dirección cefálica y caudal, culminando con el cierre de los neuroporos craneal y caudal. El resultado es la formación del tubo neural. A medida que se forma el tubo neural, las células del borde lateral del neuroectodermo, representadas en amarillo en la imagen que están observando, comienzan a independizarse de las que se encuentran en su vecindad y forman una población celular o cresta neural. Las células de las crestas neurales dejan los pliegues neurales y siguen diferentes caminos migratorios. Las células de estas crestas neurales son muy peculiares, pues además de migrar a diferentes destinos, tienen un alto poder de diferenciación, aspecto que ya ustedes estudiaron en la morfofisiología 1. Su participación en la formación de estructuras del sistema nervioso incluyen algunas tan importantes como los nervios craneales, células de Schwann, meninges, ganglios espinales y ganglios autónomos. A consecuencia del crecimiento diferencial, se forman 3 dilataciones en el extremo cefálico del tubo neural, que corresponden a las vesículas cerebrales primarias: prosencéfalo o cerebro anterior, mesencéfalo o cerebro medio, y rombencéfalo o cerebro posterior. Cuando el embrión tiene 5 semanas, se distinguen las vesículas cerebrales secundarias, que en sentido céfalo-caudal son telencéfalo y diencéfalo, originadas de la diferenciación del prosencéfalo, el mesencéfalo y finalmente el metencéfalo y el mielencéfalo, ambas derivadas del rombencéfalo. Una vez completado el proceso de neurulación, el sistema nervioso está representado por una estructura tubular cerrada, con una porción caudal estrecha que formará la médula espinal, y una porción cefálica más ancha que formará el encéfalo, estableciéndose una estrecha relación entre el desarrollo del sistema nervioso y el mesodermo que lo rodea. Como consecuencia de la diferenciación celular, la migración de neuroblastos y el crecimiento diferencial de las vesículas secundarias, se originan las diferentes estructuras del encéfalo, que aparecen en el cuadro que están observando. La luz del tubo da lugar a la formación de las diferentes cavidades, que en su porción cefálica, como se muestra en la imagen, constituirá el sistema ventricular encefálico. Los contenidos correspondientes al origen y evolución del sistema nervioso deben ser profundizados en el texto de embriología, siguiendo las orientaciones del CD de la morfofisiología 2. El sistema nervioso definitivo se divide para su estudio teniendo en cuenta diferentes criterios: topográfico, funcional y filogenético. Desde el punto de vista topográfico, se divide en una porción central y otra periférica. En la porción central, protegida por estructuras óseas, encontramos el encéfalo y la médula espinal, mientras que en la porción periférica se encuentran los nervios, ganglios, plexos y terminaciones nerviosas. Desde el punto de vista funcional, se divide en somático y autónomo. El primero, relacionado con las funciones de la vida de relación, y el segundo, con las estructuras viscerales. En relación con el desarrollo filogenético, se divide en segmentario,
cuando establece relaciones directas de aferencia y eferencia con la periferia, donde tenemos la médula espinal y el tronco encefálico. Y suprasegmentario, cuando las relaciones con la periferia han de ser mediadas por neuronas intercaladas, representado por el cerebelo, el diencéfalo y el telencéfalo. Las células neuroepiteliales se diferencian en neuroblastos, que pasan por diferentes fases de desarrollo hasta convertirse en la célula nerviosa adulta o neurona. Cuando cesa la producción de neuroblastos, comienza la formación de las células de sostén primitivas, los glioblastos, los que se diferencian en astrocitos fibrosos y protoplasmáticos. Otro tipo de célula de sostén que posiblemente derive de los glioblastos son las oligodendroglias. Las microglias tienen alta capacidad fagocítica y derivan del mesénquima. Cuando las células neuroepiteliales cesan la producción de neuroblastos y glioblastos, se diferencian en células ependimarias que tapizan la cavidad neural formando la capa del epéndimo. La neurogénesis del sistema nervioso ha sido dividida para su estudio en dos grandes etapas, una prenatal y otra postnatal. La prenatal se caracteriza por una proliferación neuroblástica más activa en el primer trimestre y la proliferación glioblástica que se extiende desde el segundo trimestre hasta el nacimiento, predominando la diferenciación de glioblastos, maduración neuroblástica e inicio de la mielinización y la sinaptogénesis. En la etapa postnatal se continúa la proliferación de glioblastos, crecimiento neuronal, la sinaptogénesis y la mielinización, extendiéndose principalmente esta última hasta los 20 años, aspecto que debe tenerse en cuenta en la evaluación del desarrollo del sistema nervioso, fundamentalmente durante la niñez y la adolescencia. A medida que transcurre la neurogénesis, las células diferenciadas se van organizando en la pared del tubo neural en tres capas, denominadas marginal, que originará la sustancia blanca, la del epéndimo, que rodea las cavidades, y una tercera capa, la del manto, que formará la futura sustancia gris. Esta organización se modifica en las diferentes porciones del tubo neural. La capa del manto se dispone en columnas en la región más caudal del sistema nervioso central, como se muestra en la imagen. En la región cefálica, esta distribución se modifica. La sustancia gris se organiza formando núcleos o cortezas. La formación de las cortezas cerebral y cerebelar es consecuente a la migración superficial de neuroblastos. En las cavidades encefálicas, las células ependimarias se cubren de un mesénquima vascular y se invaginan, formando los plexos coroideos, productores de líquido cerebroespinal. Debemos destacar algunos de los aspectos importantes en la neurogénesis, como son el crecimiento diferencial de la región cefálica, la diferenciación celular, la migración de neuroblastos, así como la estrecha relación entre la diferenciación del tubo neural y del mesodermo que lo rodea. Seguidamente comenzaremos el estudio del tejido que ha resultado de todos estos procesos. El tejido nervioso es uno de los 4 tejidos básicos ya referidos en el primer trimestre. Se encuentra distribuido por todo el organismo, constituyendo una red de comunicaciones entre las diferentes porciones del mismo.
está constituido por células, que son las neuronas y las neuroglias. Las neuronas son el componente fundamental del tejido nervioso y las neuroglias tienen funciones de sostén y defensa, entre otras. Otros componentes son la sustancia intercelular, la cual es muy escasa y de tipo amorfa, y el líquido tisular. Además, por las características de este tejido, se destaca la presencia de los vasos sanguíneos como componente importante para su funcionamiento. Las neuronas constituyen la unidad funcional del tejido nervioso. Muestran una morfología compleja, todas presentan el cuerpo celular que constituye el centro trófico de las células y las prolongaciones. En la mayoría de las neuronas el núcleo es esférico y se observa poco teñido debido a que su cromatina es muy laxa, expresión de intensa actividad sintética. Las prolongaciones neuronales son el axón y las dendritas. El axón es único y se especializa en la conducción de impulsos nerviosos, y las dendritas son numerosas y su función es recibir los estímulos. Las características morfológicas de estas estructuras deben profundizarlas siguiendo las orientaciones que aparecen en el CD de la asignatura. Las neuronas, de acuerdo al número de prolongaciones, se clasifican en multipolares cuando tienen más de 2 prolongaciones, bipolares cuando poseen una dendrita y un axón, y pseudo-unipolares, las que presentan una sola prolongación cercana al cuerpo celular, que se divide en 2 ramas, una dirigida a la periferia y otra centralmente. Existen otros criterios de clasificación de las neuronas, aspectos que deben profundizar en su estudio independiente, siguiendo las orientaciones que les ofrece el CD de Morfofisiología 2. Las neuroglias son células de menor tamaño, cuya función fundamental es el soporte y la nutrición de las neuronas. Existen diferentes tipos, entre los que se encuentran los astrocitos fibrosos y protoplasmáticos, las microglias y las oligodendroglias, entre otras. Para una mejor comprensión de sus funciones, es importante que ustedes precisen las características microscópicas y localización de cada tipo de neuroglia. Para ello, deben seguir las orientaciones que aparecen en el CD de la asignatura. El tejido nervioso se organiza en las diferentes porciones del sistema nervioso en sustancia gris y sustancia blanca. En la imagen que se presenta se puede observar a la derecha un corte transversal de médula espinal en el que se distinguen claramente la sustancia gris en el centro en forma de H de un color oscuro y la sustancia blanca en la periferia de un color más claro. Y hacia la izquierda, en la porción inferior, se puede apreciar claramente a mayor aumento ambas sustancias. La sustancia blanca presenta un color blanquecino, debido a que sus constituyentes principales son las fibras nerviosas, fundamentalmente mielínicas, las oligodendroglias, los astrocitos fibrosos y las microglias. La sustancia gris, por su parte, está constituida por cuerpos neuronales, fibras nerviosas, fundamentalmente amielínicas, oligodendrocitos, astrocitos protoplasmáticos y microglias. Esta sustancia forma la corteza cerebral, la corteza cerebelar, los núcleos grises y los cuernos de la médula espinal.
El uso del laminario histológico virtual del CD de la asignatura les permitirá identificar mejor estas estructuras siguiendo las orientaciones que aparecen en su guía. La sustancia gris, como ya hemos visto, resulta de la organización de los neuroblastos y adopta características propias para cada porción del sistema nervioso. En el sistema nervioso central forma acúmulos situados en la profundidad, a los que se denominan núcleos y columnas. También se organizan en láminas o empalizadas de cuerpos neuronales, denominadas cortezas, situadas en la superficie. Cuando un conjunto de cuerpos neuronales se encuentran reunidos fuera del sistema nervioso central, estamos en presencia de un ganglio. La sustancia blanca, por su parte, se organiza en tractos cuando se trata de un conjunto de fibras con un carácter funcional común. Cuando varios tractos se reúnen, constituyen funículos de sustancia blanca. El arco reflejo es la unidad morfofuncional del sistema nervioso y el sustrato del acto reflejo. Los componentes del arco reflejo son el sector aferente, constituido por el receptor y la vía aferente. El sector intercalado o centro nervioso. Y el sector eferente, compuesto por la vía eferente y el órgano efector. Este arco reflejo puede ser simple o monosináptico cuando solo participan dos neuronas, o compuesto o polisináptico cuando participan al menos tres. Las neuronas que en el funcionamiento de un arco reflejo se encuentran entre los componentes sensitivo y motor se denominan neuronas intercaladas y son la base del surgimiento de la porción suprasegmentaria del sistema nervioso. Ha sido el desarrollo del sector intercalado en los animales superiores como necesidad para las relaciones funcionales entre los diferentes niveles del sistema nervioso central, lo que ha causado la formación de diferentes vías nerviosas. Se denominan vías nerviosas al conjunto de estructuras que permiten las relaciones funcionales entre los receptores y los centros nerviosos, y entre estos y los órganos efectores, es decir, vías aferentes y eferentes respectivamente. Durante la formación y diferenciación del sistema nervioso, pueden producirse por diferentes causas malformaciones congénitas, que se clasifican en dependencia al fallo embrionario en defectos del cierre del tubo neural, defectos de la producción del líquido cerebroespinal, defectos en la diferenciación y el crecimiento de los hemisferios cerebrales, por defectos del desarrollo del tronco cerebral, defectos en el desarrollo óseo o por una histogénesis anormal de la corteza cerebral. Algunos ejemplos de estas malformaciones son: por defecto del cierre del tubo neural, la anencefalia y el mielomeningocele. Como defecto en la diferenciación y el crecimiento de los hemisferios cerebrales, la microcefalia y la macrocefalia, entre otras. Entre los defectos del desarrollo óseo, el meningoencefalocele. Estas malformaciones serán estudiadas posteriormente. En el día de hoy
hemos tratado aspectos generales y básicos de la morfogénesis y la morfofisiología del sistema nervioso, destacándose entre ellos: el sistema nervioso deriva del ectodermo. Su diferenciación y desarrollo se inician tempranamente y es el resultado de los mecanismos morfogenéticos, extendiéndose su maduración y crecimiento hasta la etapa postnatal. La neurona es la unidad estructural del sistema nervioso y el arco reflejo su unidad morfofuncional. El tejido nervioso es un tejido básico constituido por células denominadas neuronas y neuroglias, sustancia intercelular y líquido tisular, organizándose en sustancia gris y sustancia blanca. La sustancia gris en el sistema nervioso central puede formar núcleos o cortezas, y en el sistema nervioso periférico forma ganglios, mientras que la sustancia blanca forma los tractos y funículos. Entre las diferencias fundamentales de la sustancia gris y blanca, además de su disposición en las diferentes estructuras del sistema nervioso, se destaca la presencia de cuerpos neuronales en la sustancia gris como componente fundamental. El sistema nervioso puede dividirse desde el punto de vista topográfico en una porción central y otra periférica. Desde el punto de vista filogenético, en segmentario y suprasegmentario, y desde el punto de vista funcional, en somático y autónomo. Los arcos reflejos pueden ser simples o monosinápticos cuando intervienen dos neuronas y pertenecen a la porción segmentaria, o compuestos o polisinápticos cuando participan más de dos neuronas, los que sirven de base a la actividad refleja, tanto segmentaria como suprasegmentaria. En esta actividad hemos iniciado el estudio de uno de los sistemas más complejos del organismo. Es muy importante el estudio sistemático según las orientaciones dadas, porque cada contenido sirve de precedente para la comprensión del siguiente. Esta pintura recrea una de las acciones más importantes por la independencia de América Latina, la batalla de Boyacá. La escena representada puede evocar en ustedes sensaciones de dolor físico, olor a pólvora, calor y agotamiento muscular en los soldados, e incluso generarles una interrogante. ¿Cómo se establecen las relaciones aferentes y eferentes del sistema nervioso con las condiciones del medio? En la próxima actividad orientadora, comenzarán a estudiar las estructuras del sistema nervioso periférico, que permitirán encontrar las respuestas más acertadas. Reciban todos nuestros saludos. En la actividad anterior estudiamos la generalidad del sistema nervioso, las que comprendieron aspectos relacionados con su origen, su estructura, las particularidades del tejido nervioso y los diferentes criterios a partir de los cuales se clasifican sus estructuras constituyentes. Nos despedimos con este cuadro y los dejamos pensando en las características morfofuncionales del sistema nervioso periférico. ¿Saben ustedes que cabalgar por periodos prolongados de tiempo
puede afectar nervios tan importantes como el ciático o isquiático? Hoy tendrán la oportunidad de conocer este y otros nervios periféricos y su significación médica. Hoy nos corresponde comenzar a estudiar la forma en que se establece la relación entre el sistema nervioso y el resto de los sistemas orgánicos. Para ello, comenzaremos el estudio del sistema nervioso periférico, cuyos componentes resultan imprescindibles en la recepción y transmisión de la información al sistema nervioso central y de los impulsos desde este hasta los órganos efectores. El estudio independiente y cuidadoso de estos contenidos les permitirá interpretar la significación funcional de los receptores, así como explicar la estructura y funciones de los componentes del sistema nervioso periférico. Para este propósito, les será útil realizar las tareas que aparecen reflejadas en el CD de la asignatura. Durante el desarrollo del sistema nervioso a partir del ectodermo, ciertas estructuras se van alargando y penetrando en los diferentes órganos, garantizando la conducción de los impulsos nerviosos, tanto aferentes como eferentes. Estas estructuras conformarán el sistema nervioso periférico, que quedará constituido por receptores, fibras nerviosas, ganglios, nervios espinales y craneales. En la imagen que se muestra, correspondiente al corte transversal de un embrión humano a nivel de los esbozos de los miembros superiores, pueden apreciarse el desarrollo de la médula y los ganglios espinales, así como las prolongaciones nerviosas que inervarán el miembro superior. Estas prolongaciones cumplirán con la misión tanto de recoger la información sensorial como de llevar los impulsos eferentes a los músculos que ejecutarán acciones. Seguidamente, abordaremos la base fisiológica de la primera de estas funciones. Para captar las estimulaciones, tanto del medio externo como del interno, en el organismo existen receptores sensoriales. Estos son estructuras nerviosas capaces de transformar la energía de los estímulos en impulsos nerviosos. De esta manera, informan sobre los cambios del medio y condicionan el comportamiento adaptativo del individuo. Los receptores no son más que estructuras que durante la evolución del sistema nervioso adquirieron la capacidad de responder a los cambios energéticos del medio con una modificación de su potencial de membrana, que luego dará lugar al potencial de acción, el que a su vez constituye el código básico de transmisión de la información en el sistema nervioso. El receptor sensorial puede ser una terminación nerviosa que pierde la mielina o una estructura especializada. En esta actividad nos dedicaremos al estudio de los receptores de la sensibilidad general. Los receptores pueden agruparse atendiendo a diferentes criterios de clasificación. Según el tipo de energía del estímulo adecuado que los excite, pueden ser mecanorreceptores cuando son estimulados por energía mecánica. Los termorreceptores identifican cambios de temperatura y los nociceptores identifican daño tisular. En la diapositiva están observando ejemplos de mecanorreceptores, los que desde el punto de vista morfológico pueden ser no encapsulados y encapsulados. En el caso de los termorreceptores y nociceptores, son terminaciones nerviosas desprovistas de mielina. Los receptores también pueden clasificarse atendiendo a la procedencia del estímulo. Según este criterio, son esteroreceptores los que reciben y procesan energía procedente del medio externo. Ejemplos de ellos son los receptores generales de la temperatura, el tacto, la presión y el dolor, así como los especiales del gusto, el olfato, la visión y la audición. Los propioceptores son los que se estimulan por cambios de longitud del músculo y movimientos articulares o de diferentes partes del cuerpo. Estos pueden ser generales como el órgano tendinoso de Golgi y el uso neuromuscular, o especiales como el receptor del equilibrio. Los interoceptores
son los que informan sobre los cambios que se producen en el medio interno, como por ejemplo los localizados en las vísceras. Existen otros criterios no excluyentes de clasificación de los receptores, de acuerdo al sitio donde se produce la transducción, según el grado de adaptación al estímulo y según la localización. Es decir, que un receptor puede ser clasificado a la vez como mecanorreceptor, como periférico y como fásico, como es el caso del corpúsculo de Pacini. A continuación les ofrecemos un esquema que representa varios receptores de la sensibilidad general, lo que les ayudará en el estudio de sus características morfofuncionales. Para profundizar en estos contenidos, les sugerimos que revisen la clasificación que aparece en el folleto complementario de Fisiología 1, contenido en el CD de la asignatura. Los receptores no responden por igual a los diferentes tipos de energía. La forma particular de energía a la cual es más sensible el receptor y para la cual su umbral es más bajo, se denomina estímulo adecuado. Ejemplos de ellos tenemos las radiaciones electromagnéticas de la luz para los receptores visuales, las ondas sonoras para los receptores auditivos y el calor para los termorreceptores. Sin embargo, los receptores pueden responder a tipos de energía distintas a las de sus estímulos adecuados, aunque el umbral para esta energía no específica es mucho mayor. Los receptores son considerados como transductores biológicos, al ser capaces de captar la energía del estímulo y convertirla en potenciales de acción. A diferencia de los transductores físicos, como los radios y los micrófonos, los receptores no utilizan la energía del estímulo para efectuar la transformación energética, sino que emplean la energía proveniente del metabolismo celular. La acción primaria del estímulo sobre el receptor trae como resultado una modificación de la permeabilidad de la membrana receptora y con ello un cambio del potencial de membrana en reposo. Esta modificación del voltaje transmembrana es el potencial generador o de receptor, el que a su vez dará lugar a un potencial de acción. Así pues, el potencial de receptor es la variación o modificación del potencial de membrana en reposo que se produce en la membrana del receptor como respuesta a la llegada de un estímulo. En la imagen que están observando se representa el registro gráfico de dicho potencial. Observen que en este potencial no hay inversión de cargas, por lo tanto no sobrepasa el nivel de cero. La acción del estímulo sobre la membrana receptora aumenta la permeabilidad para los iones difusibles, debido a la apertura de poros o canales que permiten el paso de los iones de sodio y potasio a través de la misma. El número de canales que queden abiertos depende de la intensidad del estímulo que actúe sobre el receptor, por lo que el grado de despolarización está en función de la magnitud de la estimulación. Este contenido lo pueden profundizar en el folleto complementario de Fisiología 1 que aparece en el CD de la asignatura. Veamos las características del potencial de receptor. Es un potencial local y no propagado. No cumple con la ley del todo o nada. La membrana se despolariza sin inversión de cargas. No deja periodos refractarios. Y además puede sumarse espacial y temporalmente, lo cual significa que estímulos aplicados sucesivamente en un punto o simultáneamente en regiones cercanas en la estructura receptora provocarán una descarga mayor del receptor por un proceso de sumación temporal y espacial respectivamente. En este gráfico se puede observar cómo al aumentar la intensidad del estímulo se produce una mayor amplitud del potencial generador y esto a su vez provoca una mayor frecuencia de descarga de potenciales de acción
en la fibra nerviosa asociada al receptor, los que se propagan hacia el sistema nervioso central. Ahora, ¿qué entendemos por fibra nerviosa? Les proponemos analizar el concepto de fibra nerviosa teniendo en cuenta el componente de tejido nervioso que las constituyen, sus vainas envolventes y la función general que cumplen. Así, una fibra nerviosa es toda prolongación neuronal que se rodea de vainas de diferentes características y que conduce impulsos en uno u otro sentido. En las siguientes imágenes pueden apreciar las fibras rodeadas de vainas de mielinas y sus componentes en el sistema nervioso periférico. Observen en el corte transversal visto en la parte inferior derecha la vaina de mielina alrededor de la prolongación neuronal representada en color negro. Esta imagen es una fotomicrografía de un corte teñido con hematoxilina y eosina, donde se aprecia una fibra mielínica y la disposición de la mielina en relación con el axón. Pueden ver los nodos de Ranvier, sitio de la fibra donde no existe mielina, lo que constituye la base morfológica de la conducción saltatoria del impulso nervioso y por consiguiente de la mayor velocidad de la transmisión. Las fibras amielínicas del sistema nervioso periférico también están rodeadas por células de Schwann, pero en este caso una sola célula rodea a varias prolongaciones, las que se disponen formando pequeños grupos sin constituir la vaina de mielina. En su estudio independiente deben profundizar en la clasificación de las fibras, así como en las características microscópicas de estos dos tipos de fibras, tanto en el sistema nervioso central como en el periférico, siguiendo las orientaciones que aparecen en el CD de la asignatura. En esta diapositiva pueden apreciar cómo ocurre el proceso de mielinización de las fibras a partir de los pliegues y enrollamientos de las células de Schwann en el sistema nervioso periférico. Observen cómo ocurre el enrollamiento sucesivo de membranas y citoplasma de la célula de Schwann alrededor de la prolongación neuronal, destacándose la yuxtaposición de esta célula a la prolongación. En la siguiente imagen se aprecia cómo las prolongaciones de los oligodendrocitos participan de forma importante en la mielinización de las fibras nerviosas del sistema nervioso central. Observen que un mismo oligodendrocito rodea varios axones. Deben utilizar los materiales orientados en el CD para realizar el estudio sobre cómo ocurre la mielinización de una fibra en el sistema nervioso central y en el sistema nervioso periférico. Estas fibras nerviosas se organizan y dan origen a formaciones más complejas que en el sistema nervioso central constituyen tractos, lemniscos y cordones o funículos. En esta imagen pueden apreciarse las fibras nerviosas que en el cerebro forman la corona radiada y la cápsula interna. Las fibras nerviosas en el sistema nervioso periférico establecen una estrecha relación con el tejido conectivo, constituyendo raíces, troncos, plexos y nervios periféricos. Los nervios periféricos establecen comunicación entre las porciones del sistema nervioso segmentario y estructuras orgánicas de las que recogen información sensitiva y a las que envían impulsos motores. Estos nervios están formados por paquetes de fibras agrupadas en estrecha relación con el tejido conectivo, el que se dispone constituyendo vainas. La imagen que están observando muestra la disposición del tejido conectivo en la estructura de un nervio periférico. El tejido conectivo que rodea a una fibra se denomina endoneuro. El que rodea a un haz de fibras es el perineuro y el que rodea externamente al nervio se denomina epineuro. Observen ahora en esta microfotografía óptica un corte transversal de nervio periférico
coloreado como hematoxilina y eosina, donde también pueden apreciarse estas estructuras. Ustedes deben hacer énfasis en las características microscópicas de estas estructuras, siguiendo las orientaciones que aparecen en la guía del CD de la asignatura. Otras estructuras pertenecientes al sistema nervioso periférico son los ganglios nerviosos, los que se consideran agrupaciones de neuronas localizados fuera del sistema nervioso central, rodeados por una cápsula de tejido conectivo. Se distinguen dos tipos de ganglios: los craneoespinales o sensitivos con función aferente y los viscerales o autónomos con función eferente. En esta imagen observen a la izquierda una microfotografía óptica de un ganglio sensitivo y a la derecha un ganglio autónomo, donde se aprecia la presencia de abundantes conexiones neuronales, las cuales son distintivas de estos. Ahora en esta imagen observen a la izquierda una microfotografía óptica de un ganglio sensitivo. Observen que los somas neuronales grandes y las fibras nerviosas. A la derecha se ilustra a mayor aumento un cuerpo neuronal rodeado por las células satélites o anfisitos. Los ganglios vegetativos son pequeños grupos de células nerviosas situadas a mayor o menor distancia de las vísceras o formando parte de la pared de las vísceras huecas, según sea su carácter funcional. En la imagen que ilustra de un color más claro un ganglio intramural formando parte de la pared de un órgano del sistema digestivo. En la siguiente figura se pueden apreciar las características de las neuronas que constituyen a estos ganglios, destacándose que son neuronas multipolares. En el estudio independiente deben seguir cuidadosamente las orientaciones de estos contenidos que aparecen en el CD de la asignatura. Les recomendamos además la utilización del laminario virtual, el cual les ayudará a una mejor identificación de estas estructuras. Las fibras nerviosas agrupadas en haces, como ya hemos estudiado, constituyen los nervios, que de acuerdo a su localización pueden clasificarse como craneales y espinales. En esta actividad orientadora estudiaremos los nervios espinales, los que emergen en pares de cada uno de los 31 segmentos de la médula espinal. Cada nervio espinal está constituido por dos raíces, ventral y dorsal, y una vez que emergen del canal vertebral, cada uno emite 4 ramos, dorsal, meningio, comunicante y ventral. Nos ocuparemos a continuación del estudio de los ramos ventrales por su importancia, ya que con frecuencia se producen lesiones, ya sea compresivas a consecuencia de enfermedades degenerativas óseas o traumáticas. Los ramos ventrales de los nervios espinales conservan su distribución segmentaria solamente en la porción torácica. En las porciones cervical, lumbosacra y coxígea, los ramos ventrales se entrecruzan y forman los denominados plexos somáticos. En cada uno de estos plexos deben estudiar con precisión su constitución, principales ramos y territorios de distribución. El plexo cervical está constituido por los ramos ventrales de los nervios cervicales del 1 al 4. Se sitúa en la parte alta del cuello y emite ramos para la piel conocidos como ramos cutáneos. Para los músculos del cuello, algunos de los cuales contienen fibras de nervios craneales y se denominan ramos musculares, y emite además un ramo mixto, el nervio frénico. Por la importancia de este último en la respiración, deben profundizar en su estudio, enfatizando en su recorrido y en su distribución motora. El nervio frénico, ramo mixto del plexo cervical, es el principal responsable de la inervación del músculo diafragma, aun cuando éste recibe también ramos de algunos nervios intercostales.
Se extiende a través de la cavidad torácica a ambos lados del pericardio, por delante de ambos ilios pulmonares. A la entrada del tórax, guarda una estrecha relación con el músculo escaleno anterior. Aunque su destino es el músculo diafragma, en su trayecto torácico emite ramos sensitivos para la pleura y el pericardio. Algunas de sus fibras atraviesan el diafragma y participan en la formación de plexos autónomos abdominales. El plexo braquial está constituido por los ramos ventrales de los nervios cervicales del quinto al octavo y un ramito del primer nervio torácico. Se sitúa en la base del cuello y da ramos para la piel y la musculatura del cinturón y de la parte libre del miembro superior. En la imagen que se muestra pueden apreciarse con claridad las importantes relaciones que establecen tanto el plexo en su totalidad como los tres troncos o funículos principales de los cuales van a partir sus ramos largos con las estructuras musculares arteriales y venosas del miembro superior. Observen cómo a nivel de la axila los troncos lateral, medial y posterior rodean a la arteria axilar. Aunque deben estudiarse todos los ramos, es importante por su función y por la frecuencia de sus lesiones que enfaticen en el estudio de los nervios axilar, mediano, ulnar y radial. Como puede observarse, los estudios imagenológicos realizados a través de la técnica de resonancia magnética mediante cortes transversales de la parte proximal del miembro superior permiten estudiar la ubicación topográfica precisa de los troncos del plexo braquial. Los nervios mediano y ulnar transitan por el brazo sin dar ramos y pasan al antebrazo y la mano, donde tienen su máxima distribución. El mediano inerva la mayor parte de los músculos flexores y pronadores del antebrazo, así como los de la eminencia tenar de la mano. Pero el ulnar, a pesar de que tiene una menor extensión en el grupo ventral del antebrazo, inerva en la mano no solo los músculos de la región hipotenar, sino también estructuras musculares del hueco de la mano y parte de la piel del dorso de esta región. Deben revisar por el libro de texto de anatomía estos contenidos, ya que las lesiones de estos nervios son frecuentes y durante la práctica médica tendrán que distinguir por la sintomatología neurológica la estructura nerviosa dañada. Las lesiones del nervio mediano producen gran afectación funcional de la mano porque limitan las acciones del dedo pulgar al quedar paralizados la casi totalidad de los músculos de la región tenar. El nervio radial contornea en espiral la diáfisis del húmero, dejando en él su huella. Es el responsable de la inervación de la mayor parte de las estructuras musculares y cutáneas de la región dorsal del miembro superior, por lo que sus lesiones suelen provocar serias afectaciones a la función extensora del mismo. Este nervio se lesiona con frecuencia por estar relacionado anatómicamente con el húmero, el que al fracturarse puede dañarlo, y por pertenecer a la región extensora del miembro superior, zona de gran vulnerabilidad a los traumatismos. Como consecuencia de la lesión del nervio radial, se produce la mano péndula por parálisis de los músculos extensores de la misma. Para profundizar en estos contenidos, deben revisar las lesiones de este nervio por el texto de anatomía. El plexo lumbar está constituido por los ramos ventrales del último nervio torácico y los 4 primeros nervios lumbares. Se sitúa en el espesor del músculo psoas mayor, emitiendo un grupo de ramos que inervan piel y músculos del abdomen, piel de la parte superior de la región glútea y del canal inguinal, piel de los genitales y la parte ventral, medial y lateral del miembro inferior. El nervio femoral es uno de los ramos del plexo lumbar. Se distribuye en toda la musculatura del grupo anterior del muslo y en la piel de la cara medial de la pierna y del pie. Este nervio tiene particular participación en el acto de la marcha,
por cuanto inerva los músculos extensores de la pierna. Cuando se encuentra lesionado, el paciente no puede subir escaleras, correr ni saltar y camina con dificultad. El nervio obturador es otro de los ramos de este plexo. Transita por las paredes laterales de la pelvis menor y se distribuye fundamentalmente en la musculatura aductora del muslo. Por su trayecto, puede afectarse durante los partos instrumentados. Ambos nervios son importantes en la locomoción, por lo que sus lesiones suelen expresarse en trastornos de aquella. Es importante que hagan énfasis en su estudio en los nervios femoral y obturador, aun cuando deben estudiar el resto de los ramos de este plexo. La resonancia magnético-nuclear permite, mediante cortes transversales de la parte proximal del miembro inferior, identificar nervios de gran calibre del plexo lumbar, como el nervio femoral señalado en la imagen que se observa. El plexo sacro está constituido por los ramos ventrales de los nervios espinales, quinto lumbar y 3 primeros sacros. El plexo emite ramos que inervan el cinturón y la parte libre del miembro inferior en todas aquellas estructuras que no fueron inervadas por el plexo sacro. Entre los ramos del plexo sacro que estudiarán, debe destacarse por su importancia y frecuencia de lesiones el nervio isquiático, que garantiza la inervación de la musculatura de la parte posterior del muslo, la pierna y de la planta del pie, así como de la piel de la parte posterolateral de la pierna y el pie. El conocimiento del sitio exacto de su salida de la cavidad pelviana a través del agujero intrapiriforme permite que el mismo pueda ser preservado de lesiones durante la técnica de inyección intramuscular, siempre que la misma se aplique en el cuadrante superolateral de la nalga. El largo trayecto del nervio isquiático en la región posterior del muslo lo expone a múltiples traumatismos, por lo que son frecuentes las consultas de pacientes aquejados de un molesto dolor en la parte central de la región glútea. El plexo coxígeo está formado por los ramos ventrales de los nervios sacros 4 y 5 y del nervio coxígeo. De él parte un ramo motor perineal y ramos sensitivos anocoxígeos. Los únicos ramos ventrales de nervios espinales que no forman plexos son los torácicos. Ellos conservan su distribución segmentaria encontrándose situados entre las costillas, donde reciben el nombre de nervios intercostales. Su trayecto a lo largo del surco costal debe tenerse en cuenta cuando se realice la maniobra de punción torácica. Estos nervios con frecuencia sufren afectaciones por enfermedades metabólicas y carenciales, por lo que su conocimiento es importante para el médico integral comunitario. Inervan los músculos propios del tórax y parte de los músculos abdominales, además de la piel de la parte anterior y lateral del tórax y del abdomen. Otras afecciones de estos nervios por causas de tipo infeccioso pueden ser ampliadas en la página web de anatomía de su CD. En el estudio de los plexos somáticos, es importante que revisen el libro de texto y precisen en cada uno, además de la constitución y principales ramos, algunas relaciones anatómicas de interés, como por ejemplo, las que establece el frénico con el músculo escaleno anterior y con las estructuras mediastinales. En el estudio del plexo braquial deben profundizar en la relación con los músculos escalenos anterior y medio y con la arteria subclavia, así como de sus troncos con la arteria axilar. En el plexo lumbar deben ser estudiados por su importancia las relaciones de los nervios ilio-hipogástrico e ilio-inguinal con la cara posterior de los riñones, lo que hace que las patologías renales puedan proyectar su dolor hacia los territorios de distribución cutánea de estos nervios. Y por último, en los plexos sacro y coxígeo se tendrá en cuenta su relación con los huesos homónimos
lo que provoca su compresión cuando existen conflictos de espacio dentro de la cavidad pelviana. No queremos concluir sin antes reforzar los aspectos esenciales del contenido tratado. Los receptores nerviosos periféricos son estructuras especializadas mediante las cuales el sistema nervioso capta información procedente tanto del medio externo como del interno, funcionando como transductores biológicos. Las fibras nerviosas son prolongaciones neuronales rodeadas de vainas, las que pueden ser por su morfología mielínicas o amielínicas. El nervio periférico tiene un componente de tejido nervioso constituido por la fibra nerviosa y un componente de tejido conectivo dado por el endoneuro, el perineuro y el epineuro. Los cuerpos neuronales agrupados fuera del sistema nervioso central forman los ganglios nerviosos. Los nervios espinales emergen de todos los segmentos de la médula espinal y tienen regularidad en su composición y carácter funcional. Están constituidos por la unión de una raíz sensitiva y una raíz motora y emiten 4 ramos: dorsal, ventral, recurrente y comunicante blanco. Los ramos ventrales de los nervios espinales solo conservan la estructura segmentaria en la región torácica. En el resto de las regiones, sus fibras se entrecruzan y forman plexos. El plexo cervical tiene como su ramo más importante al nervio frénico, participante protagónico en la inervación del diafragma, principal músculo inspirador. Este plexo también se asocia a los nervios craneales 11 y 12 en la inervación motora de los músculos del cuello. El plexo braquial participa en la inervación de la musculatura y la piel del cinturón y parte libre del miembro superior, mientras que los plexos lumbar y sacro participan en la inervación de la musculatura y la piel del cinturón y la parte libre del miembro inferior. En esta actividad hemos podido apropiarnos del conocimiento de diferentes componentes del sistema nervioso periférico y comprender cómo están constituidos los nervios espinales de forma regular a partir de una raíz sensitiva y una raíz motora. En la próxima actividad estudiaremos los nervios craneales que rompen con esta regularidad. También estudiaremos las sinapsis que permiten la transmisión de los impulsos nerviosos. Esta temática tiene una gran importancia en la práctica médica, ya que con frecuencia patologías sistémicas se expresan a través de alteraciones de los nervios craneales y de la sinapsis. En la expresión facial de este indígena Yanomami están involucrados, además de los músculos mímicos ya estudiados, numerosos nervios craneales cuyas características morfofuncionales serán estudiadas en la próxima actividad orientadora.